al maestro Rubén Darío Vázquez. Él es profesor de la Facultad de la Escuela Superior de la FES Aragón de la UNAM, consultor en comunicación digital, experto en redes sociales, que haya aceptado dedicarnos unos minutos para tratar de entender. Maestro Rubén, bienvenido. ¿Qué es Hola, lo que Carlos. ocurrió? ¿A qué se puede deber? Y lo que nos enseña todo esto, que yo digo, nos mantiene asombrados de la dependencia que ya se ha generado en amplias capas de la sociedad, entre los estudiantes, entre los trabajadores, grandes, chicos, medianos, en fin, de las plataformas y de la mensajería. ¿Cómo te va, maestro Rubén Darío Vázquez? ¿Cómo estás? Bienvenido a Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, fueron un poco más de 6 horas, casi 7 horas las que estuvo fuera de línea todos los productos de la familia Facebook. Esto ya bien lo mencionaste: WhatsApp, Facebook, Instagram, Oculus, que es este dispositivo que sirve para utilizar algunas aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada, y por supuesto Messenger, que también es el mensajero interno de la aplicación de Facebook. Y bueno, pues hasta el momento, como lo mencionabas, pues no hay ningún tipo de anuncio oficial, ¿no? Empezó el servicio a funcionar de nueva cuenta por ahí de unos minutos antes de las 5 de la tarde. Para este momento, pues parece que está normalizado con algo de lentitud, no han regresado, digamos, todas las funciones en todas las aplicaciones, pero poco a poco empieza a normalizarse, ¿no? Hasta el momento, pues nadie ha dicho nada, Facebook no ha dicho absolutamente nada de qué fue lo que sucedió, salvo que era un error de DNS, Digital Name Service. ¿Qué es esto? Como sabemos, todas las aplicaciones, todos los sitios de internet en realidad tienen una dirección IP que está formada por números, 191.61.184, no sé qué tanto, ¿no? Lo que hace el servicio de DNS es un protocolo que transforma ese número en una serie de palabras que sean mucho más reconocibles para los usuarios. En lugar de poner 191.38. No sé qué, pone uno facebook.com, y eso es lo que hace que funcione ese tipo de protocolo y nos lleva fácilmente hacia una dirección en un servidor. Eso es lo que reportó como error el Facebook desde hace un par de horas. Sin embargo, bueno, pues no, como bien lo sabemos, no ha dicho nada. Y también lo que nos cuentan es que hay algunos rumores de que incluso las instalaciones físicas tendrían muchos problemas, es decir, que los propios trabajadores no tendrían acceso a estos accesos digitales que regularmente tienen, con tarjetas inteligentes, con lectores biométricos, etcétera, tampoco estarían funcionando, y que una de las razones por las cuales se tardó tanto tiempo en reanudar el servicio es porque lo tuvieron que hacer de forma manual, porque básicamente ninguno de estos servicios estaba funcionando y tuvieron que prácticamente forzar la entrada hacia el edificio. No es lo que se rumora hasta este momento. Ahora, Rubén, cuesta trabajo, y me parece que es parte de la conversación pública en las últimas horas, porque uno se imagina y dice, oye, cuando a mí me falla la computadora, la impresora, la red, pues hay en algunas empresas o en las propias casas, ¿no? En los hogares, pues hay alguien que le entiende más y que es más iluminado en ese sentido. Y hay otros que, bueno, lo hacen de manera profesional. Y uno tiende a pensar lo que tendrá metido Facebook en ingenieros, en especialistas, ¿no? Por supuesto. Todos los sistemas de seguridad redundantes, en todas las posibilidades, de decir, y si hay un terremoto, y si cae un meteoro, y si se incendia, y si se inunda, es decir, ¿qué tuvo que haber pasado para que 6 horas, casi 7, nos quedáramos a oscuras en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque en efecto estamos hablando de que Facebook es una red social y todos los productos de Facebook están en constante ataque todo el tiempo. O sea, todo el tiempo los están atacando, ¿no? Siempre hay alguien que está tratando de vulnerar la seguridad de cualquiera de las aplicaciones. Porque obviamente pues no solamente la información es muy valiosa, sino el poder simbólico que tiene en sí mismo Facebook es enorme. Entonces pues es una red social es una red de productos que todo el tiempo están bajo ataque. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hay que pensar
que probablemente haya sido un ataque coordinado de muchas otras, de muchos hackers o muchas organizaciones que bueno, pues tienen en la mira Facebook por muchas razones, ¿no? Simplemente hoy por la tarde, The Verge, que es este portal especializado en tecnología, apuntaba una serie de datos que podrían parecer inconexos, pero no deja uno de pues poder de mirarlos con cierta curiosidad. Hace unos días, una trabajadora de Facebook de nombre Frances Haugen filtró una serie de documentos de una serie de estudios que hablaban sobre la forma en la que Instagram está totalmente enterado de la manera en la que influye en la autopercepción de los adolescentes de una manera negativa. Es decir, que ellos mismos se ven, los adolescentes se ven al compararse con otras personas en Instagram, y eso afecta su autoestima, su autopercepción, y genera graves problemas de salud. Y sin embargo, bueno, pues Facebook prefería, en todo caso, pues seguir monetizando digamos, tomar acciones al respecto. Hoy, justo hoy en la mañana, Antigone Davis, que es la jefa de seguridad de Facebook, estaba defendiendo públicamente, estaba explicando en qué consistía este documento y qué era lo que realmente decía según la compañía, cuando unos minutos después fue el apagón, ¿no? Esto es lo que señala The Verge. Entonces, la verdad es que no sabemos si tiene alguna relación o no. Lo que sí es un hecho es que tuvo que haber sido un fallo enorme en muchos sentidos, ¿no? O sea, uno no puede imaginarse que, bueno, pues van a tener solamente un switch de encendido y apagado sus servidores, o que solamente dependan de un sistema de seguridad simple. Deben tener una cantidad de sistemas de seguridad y de respaldo enormes para evitar cosas como la que sucedieron hoy. Ahora, a ver, lo que Rubén, sí, adelante. Te interrumpo, nada más déjame preguntarte dos cosas. Tú lo mencionabas, es muy importante a nivel de percepción, como imagen, como fuerza, como valor comercial de la empresa, en significados más allá solamente del servicio de los usuarios y del número de clics, esta sensación de imbatibilidad, ¿no? De invulnerabilidad. A nosotros no nos tumban, con nosotros sí, cuidado, no pueden. El que alguien pueda ya dice mucho y preocupa más. Y yo te pregunto, ¿suele decir Mark Zuckerberg, suele decir Facebook la verdad? Es decir, si fueron vulnerados, hombre, por Anonymous o por otros hackers o por algo, ¿lo podrán decir? Si fue un golpe de estado interno, ¿lo podrán decir o guardarán silencio? Definitivamente van a guardar silencio, ¿no? Hay muchos elementos que están en juego en este caso, ¿no? Estamos hablando de una red que tiene 3,000 millones de usuarios, o sea, prácticamente la mitad del planeta, mundo. La mitad del planeta tiene un perfil activo en Facebook, ¿no? Entonces, imagínate nada más la cantidad de elementos que están en juego. No solamente estamos hablando de elementos de dinero, ¿no? Elementos financieros, sino de datos, por ejemplo, la forma en la que ellos inciden directamente en los procesos democráticos, nos guste o no, lo quieran reconocer lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, Mark Zuckerberg compareciendo ante una comisión especial del Congreso. Ahora, lo que también es cierto es que tampoco han podido con ellos, y no han podido con ellos ni el Congreso estadounidense ni el Congreso europeo, no ha podido con ellos y no ha podido legislar de tal forma que puedan, digamos, regular el espacio público-privado, este espacio totalmente diferente que se ha creado a partir de la interacción de las redes sociales. Algo que no podemos negar es que las redes sociales inciden directamente sobre la vida pública de las naciones. Eso es un hecho. Pero son espacios privados porque le pertenecen, tienen dueños, o sea, y el dueño es Mark Zuckerberg, no es la cabeza visible. Y no han podido legislar, ni regular, ni crear algún tipo de normativa que garantice, digamos, solamente hablando de los procesos democráticos, que Facebook no se va a meter. El primer ejemplo que me viene a la mente, Rubén Darío Vázquez, es el de cuando Facebook le canceló su cuenta de Twitter, bueno, cuando Twitter más bien le canceló, no Facebook, Twitter, le canceló su cuenta
a Donald Trump. Y ahí se puso lo que tú estás diciendo sobre la mesa, lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hablaba de estos poderes supranacionales, ¿no? Es decir, un poder fáctico supranacional que no se legisla, que no está sujeto a una regulación y que de repente dicen, a ti te apago, porque Sí, claro. creo que estás mal y probablemente esté mal, pero ¿quién lo decide? Es decir, ¿una legislación o lo decide una empresa? La letra chiquita que todos decimos, sí, acepto, 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 y de repente digan, maestro, tú lo firmaste, ¿eh? Tú pusiste claro. que das los datos, que renuncies a la privacidad, que la geolocalización, el algoritmo, los usos y costumbres, las mañas y manías, todo. Sí, por supuesto. Y es algo que no es para echar en saco roto, ¿eh? No es menor lo que está sucediendo. En este caso, por ejemplo, el poder enorme que tienen las redes sociales sobre la vida pública de las naciones, pues es incuestionable. Lo que sí es cuestionable es la manera en la que deberíamos acercarnos, porque sí, en efecto, pues, ¿a quién le correspondería en todo caso legislar sobre la actuación de las redes sociales en estos casos políticos? O sea, ¿le correspondía a Donald Trump que le bajaran la cuenta, sí o no? Bueno, pues eso es algo que Facebook decidió, Twitter decidieron de forma unilateral. Ahora, sí hay algunas posturas muy interesantes sobre qué debería suceder. ¿Quién debería legislar a las redes sociales? Bueno, las debería legislar un poder supraterritorial, es decir, un poder muy similar a la ONU, en donde más allá de crear una serie de lineamientos y reglamentos, se le concediera a las plataformas la posibilidad de regularse a sí mismas, pero respetando un piso mínimo de derechos humanos y de derechos de acceso a la información y de libertad de expresión. Entonces, una especie como de ONU, pues, para legislar el poder que tienen las redes sociales, considerando derechos humanos y libertad de expresión. La verdad es que es algo muy complejo, porque si bien en efecto se trata de espacios privados, no podemos negar la incidencia que tienen sobre la vida pública. De ahí que hoy nos hubiéramos puesto tan nerviosos después de un apagón histórico. Nunca en la historia de Facebook había sucedido esto, tantas horas de un apagón, ¿no? El último gran apagón que hubo fue en 2019 y estuvieron fuera del aire aproximadamente como poco menos de una hora. Sí. Y suficiente para volver locos a muchas personas. Hoy la cantidad de dinero que se perdió, la forma en la que bajaron las acciones, la forma en la que se vulnera la seguridad de una de las conglomerados de empresas más importantes del mundo en la era digital, pues dejen entredicho que no necesariamente estamos tomando las acciones pertinentes y necesarias, tanto las empresas como los estados, como nosotros los usuarios, dentro del mundo digital. Bueno, me quedo pensando, nos vamos, te agradezco mucho, maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de la FES Aragón UNAM y consultor en comunicación digital, experto en redes sociales. Te agradezco mucho estos minutos, tu punto de vista muy informado y por lo tanto muy valioso. Me quedo pensando en lo que todavía nos falta por informar. ¿Qué viene después? Una vez que se haya recuperado todo y que hoy en la noche todo el mundo mande WhatsApps contento y sin problema, lo que comencemos a saber y lo que nunca sabremos. Por ejemplo, que de repente pudiera, alguien me lo decía hoy, me dice, ¿qué tal que te aparece una conversación de WhatsApp que tú borraste hace un año y que lo hayan robado, entre comillas, hoy? Y que sea un golpe. Claro. Es decir, que recuperé el servicio, sí. Bueno, pues ahora le va el tema de la privacidad, el tema del cifrado de extremo a extremo, falso, lo tengo y lo voy a publicar. Y como pueden ser cosas veniales, como pueden ser cosas trágicas. Sí, por supuesto. En ese sentido, bueno, quienes tendrían que preocuparse más serían precisamente personajes públicos, funcionarios, empresas y demás, cuya información es mucho más expuesta. Quizá a lo mejor nuestras conversaciones privadas no tengan tanto valor, ¿no? Pero probablemente las de algunas personas públicas, las de algunas personas de interés, no solamente en el mundo empresarial, sino en el mundo político, son aquellas que en algún momento podrían estar vulnerables, ¿no? Y eso es algo que Facebook tiene que informar, y tiene que informar porque
hay mucho dinero de por medio, hay muchos inversionistas, muchas empresas dependen de sus plataformas y pues simplemente no puede decir que tuvieron un fallo, ¿no? O sea, sí realmente se necesita una explicación. Te aprecio mucho, Rubén, gracias. Gracias, un saludo para ti y para todo, doctor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.